En clases pasadas estábamos un poco definiendo algunos aspectos de los aerogeneradores, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y vimos un poco la caracterización del viento. En este punto, más allá de poder entender y comprender los componentes que conforman el aerogenerador, es importante entender el viento. Todo el dimensionamiento de los sistemas eólicos se fundamenta principalmente en la caracterización y selección y determinación, mejor dicho, de la velocidad del viento en una determinada altura. Ya entrando en el tema 2, un poco las barreras o qué limita las implementaciones de energía eólica. Por un aspecto tenemos las barreras tecnológicas. En ese sentido hay que tener en consideración que la energía eólica es considerada una de las generaciones en fuentes renovables más maduras. Es decir, su tecnología está establecida, es bastante sustentable en el tiempo, es sostenible, y los mercados tienen un stock capaz de proporcionar los requerimientos de generación. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia, por lo menos, actualmente sí tenemos barreras tecnológicas. Las implementaciones eólicas y de baja potencia, microeólica y mini eólica, estamos hablando de un rango hasta unos 50 kilovatios de potencia nominal, está orientada a implementaciones del Estado, es decir, más dedicado a un sector privado. Aquí en Bolivia, todavía está en una etapa de desarrollo como tal, es decir, no se puede considerar que el mercado como tal sea un mercado maduro. Ok, un poco lo que habíamos mencionado. ¿Qué define la madurez de estos mercados? ¿Qué define poder superar las barreras tecnológicas? Por un lado, es la oferta y la demanda. Si se forman o si se genera la presencia, por ejemplo, de técnicos que están orientados a la generación de energía por energía eólica, van a tener exigencias al mercado. Estas exigencias hacen que los mercados maduren. También la legislación. Es importante destacar, por ejemplo, que los grandes saltos eh, tecnológicos y de maduración de los mercados europeos se debió principalmente a la legislación. Los países, los diferentes estados, legislaron en pro de poder incentivar la generación de energías renovables, lo que puso en el tapete un requerimiento, una demanda. El mercado tuvo que cubrir dicha demanda. Ese es un aspecto fundamental. Una vez que se establezcan o que se legisle en el tema en Bolivia, por ejemplo, se pueden ir superando esas barreras tecnológicas. Otro aspecto, más allá de las barreras tecnológicas, es su uso. Muchos de estos cursos han tenido auge, por lo menos en los últimos meses, producto del anuncio de que se está legislando en Bolivia para fomentar la generación en energías renovables de pequeños productores y poder aportar dichos volúmenes energéticos a la red principal. Eso fue lo que ha propiciado que estos cursos tomen fuerza. ¿Qué pasa realmente con la integración a la red? Cuando hablamos de integración a la red, debemos ver dos vertientes. Una, se va a hacer a partir de grandes generaciones, es decir, vamos a establecer un parque eólico. Dos, no, vamos a utilizar criterios de generación distribuida en determinados puntos que van a hacer consumo y aporte simultáneamente. Estas dos vertientes tienen criterios sumamente diferentes. Orientémonos un poco a la que nos compete directamente, la generación en baja potencia. Cuando vamos a la generación en baja potencia, nos encontramos con ese aporte a la red. Ok, tengo la energía,
se la voy a dar a la red eléctrica. ¿Qué es lo primero que debemos tener? Lo más simple. Nuestros medidores deben ser dispositivos bidireccionales. Quiere decir que permitan extraer energía de la red, pero también permitan aportarle. Cuando hablamos de aportarle, proporcionarle energía a la red, hasta ahí llega el interés o los aspectos que competen directamente al usuario. Pero ¿qué pasa más allá de la red? ¿Qué pasa una vez que hago ese pequeño aporte de energía en un punto X? ¿Qué va a pasar? Ahí debemos tener una red adecuada para tal fin. Por un lado, debemos tener en consideración, por ejemplo, que la energía eólica, como vimos hace un momento, producto del comportamiento del viento, no es constante, es fluctuante. Al ser fluctuante, quiere decir que en algún momento podemos generar gran cantidad, pero en otro podemos generar prácticamente cero. Entonces, debemos ver dos aspectos. ¿La red a la que estoy aportando dicha energía es la troncal principal o es una red independiente? Por ejemplo, tengo una comunidad muy pequeña, establezco una red, mi generación es a partir de aerogeneradores y le proporciono energía a la red. Va a fluctuar. Ahí es un poco más fácil la respuesta. Bueno, sí va a fluctuar. Ahí tienes dos opciones. Una, estableces un sistema de banco de baterías muchísimo, muy grande, capaz de poder abastecer la energía eléctrica en función de esas variaciones de generación. Dos, no, mira, los costos para establecer un banco de baterías son muy altos, dado que es la etapa de más costosa. Entonces, establezco un sistema híbrido. Utilizo una fuente alterna me refiero a diferente a la de eólica, para generar. Quiero mantener el criterio renovable. Utilizo, por ejemplo, generación solar fotovoltaica. No, mira, más que establecer el criterio renovable, quiero algo de bajo costo. Y convencional, puedo utilizar diésel. Puedes utilizar cualquier tipo de fuentes. Esas son consideraciones que debemos tener al momento de la integración de la red. Pero, ¿qué pasa si volvemos al tema anterior? Aportaste la energía a la red. Al aportar la energía a la red, para ti, pues tu problema muere hasta el hecho de que le das, el medidor es bidireccional y le cobras. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa en el comportamiento de la red eléctrica? Ahí empezamos a ver factores como es un pequeño volumen de energía que se está integrando a la red, puede que mi red tenga mucho ruido, puede que yo no tenga un sistema adecuado, puede que se genere ruido al incorporar este volumen energético. Cuando hablamos de ruido a la red, se generan armónicos. ¿Qué es un armónico? Un armónico no es más que estas variaciones del valor esperado de la red, de la señal, en incremento o decremento, y que tienen una duración de tiempo bastante reducida. Eso es un armónico. ¿Y qué tan malo puede ser? Bueno, ya cuando hablamos de la red eléctrica, los incrementos, los picos de tensión, más allá de establecer, de deteriorar el cableado, porque se generan puntos calientes en la red, y se generaría ruido en la misma, y bueno, altera el funcionamiento de los equipos que están conectados a la red. Pero ¿qué pasa con los huecos? Los huecos no son más que decrementos. Estos armónicos no todos son solo picos de tensión. También tenemos valores por debajo. Es lo que se llama huecos de tensión. Estos sí pueden llegar a ser bastante peligrosos para el comportamiento de la red. Estos huecos de tensión pueden generar una baja y esta caída puede generar, si es sostenido en el tiempo, que determinadas secciones de la red se desconecten. ¿Se desconectan para qué? Para evitar que toda la red se descompense y se caiga. Es parte del comportamiento de una red eléctrica. Entonces, como pueden ver, para poder implementar esos aportes de energía en distintos puntos, no es solo soplar y hacer botellas, es toda una adecuación de la red eléctrica principal.
poco lo que habíamos mencionado. Si nos vamos un poco a un análisis más global, ¿qué sucede cuando tenemos parques eólicos? Cuando tenemos parques eólicos debemos tener presente varias cosas. Estos parques van a proporcionar una cantidad determinada de energía a la red, pero ¿qué pasa con sus periodos de decremento? Es decir, cuando tenemos poco viento, se genera poco y se aporta poco. Ahí podemos hacer dos cosas. Uno, si ya se ha establecido una matriz energética en función a dicha generación, es utilizar una etapa de respaldo. Es decir, o reduces el consumo, que es bastante poco recomendable, o simplemente generas una etapa o incorporas una etapa de generación que respalde esas variaciones, esos picos bajos de generación energética. Como pueden ver, la integración a la red con energía eólica tiene varios elementos a considerar. ¿Qué pasa un poco regresando al punto de los mercados? Caso contrario, tenemos el requerimiento, pero no tenemos el personal capacitado. Por ejemplo, digamos, el día de mañana sale la legislación boliviana que fomenta la implementación de energías renovables, de baja potencia de aporte a la red. Ahí está más decir que de todas las fuentes de energía renovable, hay dos que van a llevar la vanguardia, inevitablemente. La energía solar fotovoltaica y la energía eólica de baja potencia. Ahí son los dos estrellas, para generación de energía y aporte a la red. Ok, pero no tenemos proyectistas, no tenemos instaladores, no tenemos diseñadores, no tenemos personal que haga el mantenimiento. No hay. ¿Eso qué hace? Hace por un lado que el mercado local tiene dos opciones. O se contrae y pierde ese escenario, o simplemente migra. Todos los proyectistas, instaladores, mantenedores, diseñadores van a llegar a ser extranjeros. Es un poco alguna de las barreras de lo que limita sus implementaciones. Otro valor fundamental es desconocimiento del potencial. Cuando hablamos del potencial eólico, sí tenemos algunos mapas de viento. Se tienen unos mapas de viento levantados por las instituciones que rigen sobre instituciones meteorológicas. Ok, pero de ese potencial eólico como tal, ahí tenemos que tener varias consideraciones. ¿Cómo lo leemos? Conozco el potencial eólico real en determinada zona. Conozco su potencialidad para determinadas implementaciones. Sé diferenciar cuando la potencialidad eólica es para baja potencia o es para alta potencia. Y cuando es para alta potencia, ¿y qué tan viable es? Son algunos aspectos que debemos tener en consideración. Puedo tener, por ejemplo, unas velocidades de viento fabulosas, y si no tienes el espacio para las torres, o tengo el espacio para las torres, pero a nivel del estudio no he considerado los estudios exploratorios, es decir, las torres de medición. Entonces puedo establecer un potencial errático. O me voy simplemente a lo que es la velocidad del viento. Veo mis mapas eólicos de viento. Perfecto, tenemos determinadas velocidades a tal altura. Y me lanzo a un proyecto de potencial eólico. Eso no es así. Por un lado sabemos que de esa velocidad solo puedes extraer hasta casi un 60%. Más no. Por otro lado, sabes que va a variar en función de la altura. Quiere decir que si tienes aerogeneradores muy bajos, al que tiene la cámara prendida, por favor, se le solicitaría apagarla para evitar interrupciones. Gracias. En ese sentido, tenemos que poder dimensionar y estimar realmente las potencialidades del viento que se vaya a tener en determinadas zonas. Eso define, uno, el tipo de implementación, la tecnología que se va a utilizar, bajo qué criterios se va a utilizar, cuánto puedo extraer, dónde puedo colocar.
Entonces, todos estos aspectos de las potencialidades y su implementación son factores que deben estar siempre relacionados. Un poco lo que habíamos mencionado. Entonces, si yo quiero darle un impulso al mercado de energías renovables o energía eólica en particular, debo poder conocerlo. Debo saber sus limitaciones, debo saber qué tan ciertas son las potencialidades y para qué criterios son aplicables y para qué criterios no lo son. Ahora bien, al momento de hacer una implementación, ¿qué debemos tener en cuenta? Uno, tenemos que tener en cuenta inevitablemente dónde va a ir. Lo que se llamaría la selección del emplazamiento. ¿Qué define la selección del emplazamiento? Primero, ¿qué quieres hacer? ¿Es una implementación de baja potencia? ¿De alta potencia? Si es de baja, ¿es mini eólica? ¿Es microeólica? Si es microeólica, ¿es eje vertical? ¿Es eje horizontal? Todas estas preguntas definen el emplazamiento, es decir, la localización de la implementación. Por ejemplo, si es microeólica, ¿cuándo aplica eje vertical? Eje vertical realmente para implementaciones en cualquier lugar, la turbulencia no le afecta, la dirección del viento no le afecta. Requiere una energía inicial para romper la inercia. Puede ir prácticamente a nivel del suelo, en cualquier lugar, porque no nos interesa que tenga obstáculos. Lo que nos interesa es que haya viento. ¿Qué pasa cuando tenemos eje horizontal? Ahí sí nos interesan varias cosas. Sí le afecta la turbulencia. Es mini eólica, ok, quiere decir que va a estar a baja altura. Cuando hablamos de la turbulencia a nivel de la que es generada por obstáculos, tiene algunas consideraciones. Por un lado es que puede llegar a alcanzar una altura de hasta 3 veces el obstáculo con el que impactó el viento, según su velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede afectar el aerogenerador como tal. Son algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Qué es la rugosidad? Recuerden que habíamos estado hablando en la clase pasada que debemos considerar la rugosidad del terreno. ¿Y en qué lo diferencia de, por ejemplo, los obstáculos? La rugosidad del terreno es variaciones. Es como que si variara la textura del suelo, si lo vemos desde muy alto. Esta textura del suelo tiene que variar de manera homogénea, es decir, en todo el espacio. Por ejemplo, tenemos, y esta variación lo que hace es ralentizar el viento. No se considera una turbulencia, se considera que pierde velocidad a esta altura donde se encuentra la rugosidad. Por ejemplo, eh, tenemos un edificio en medio de la nada. Cuando tenemos un edificio de 4 pisos en medio de la nada, eso es un obstáculo. El viento va a impactar con él y posterior a ello se va a hacer un viento turbulento. Ahora bien, otro caso, no tenemos un edificio, tenemos una urbanización de unos 50 edificios, todos de 4 pisos. Eso ya no se considera un obstáculo, se considera rugosidad del terreno. Cuando hablamos de rugosidad es que todo el espacio, todo el terreno como tal, tiene una variación homogénea. Al decir homogénea es toda igualitica. Y quiere decir que toda esa urbanización de unos 50 edificios es rugosidad y va a llegar a ralentizar el viento. Cuando hablamos de la rugosidad y esa ralentización, se le da un factor de 0 que parte de 0. Cuando hablamos de una rugosidad igual a 0 o z sub 0 igual, estamos diciendo que prácticamente no hay nada. Eso aplica, por ejemplo, para los volúmenes de agua. Tienen una rugosidad igual a 0.
y la velocidad del viento se mantiene igual, quiere decir, no se hace, no se hace más lenta. Ahora bien, todos los accidentes orográficos no son malos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de las consideraciones de emplazamiento, va a haber lugares, va a haber accidentes en la geografía que van a ser positivos, van a ganar velocidad. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el efecto túnel y el efecto colina. Son variaciones orográficas que nos permiten ganar velocidad del viento. Y un caso particular son las condiciones marinas. Solamente van a aplicar para implementaciones de aerogeneradores sobre esa superficie. Cuando hablamos de condiciones eólicas marinas, realmente mucho de ello puede traspolarse a condiciones eólicas para grandes volúmenes de agua. ¿Ok? Otro elemento que debemos tener en cuenta es que estos factores, lo que es, por ejemplo, obstáculos en el terreno, la rugosidad, van a ser determinantes solamente de implementaciones bajas. Cuando tenemos a mayores alturas, simplemente todas estas afectaciones se pierden, dejan de tener una influencia. Un poco lo que habíamos mencionado sobre la rugosidad. Aquí va. ¿Y qué era la rugosidad? Debemos tener en cuenta que se va a considerar rugosidad cuando todo ello es producto de el mismo elemento se repite. No sé si me hago entender. Por ejemplo, si tengo un árbol nada más en medio de un espacio amplio, solo un árbol, es un obstáculo. El viento va a impactar con él, va a tener variaciones. Estas variaciones se van a ir perdiendo a la distancia. Bueno, llegan a tener por lo menos un grado de acción de 3 veces la altitud del obstáculo. Más allá de eso, el impacto que ha tenido sobre la velocidad y dirección del viento principalmente se va perdiendo. Y a una distancia de por lo menos 3 veces del diámetro determinante del obstáculo, simplemente se atenúa. Ahora bien, un poco lo que hemos dicho. Se tiene un árbol, es un obstáculo. Se tiene un bosque, eso es rugosidad. Se tiene un edificio, es un obstáculo. Se tiene una ciudad, eso es rugosidad. Se tiene un espacio plano, todo igualito, eso es rugosidad. Son algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Un poco lo que habíamos mencionado. La rugosidad en los volúmenes de agua es igual a 0. Quiere decir que la velocidad se mantiene igual. Un poco lo que habíamos mencionado. Estos factores, este valor de rugosidad, es lo que se denomina clase. Clase 1, clase 2, clase 0. Cuando hablamos de alturas bastante elevadas, 3, 4, 5, la velocidad del viento se ha perdido considerablemente. ¿Qué quiere decir? Podemos llegar a tener una pérdida de hasta un 70% de la velocidad nominal del viento en determinada zona. Un punto y aparte. Más allá, esto no sería un aspecto de rugosidad. Esto es un aspecto de obstáculo. Cuando hablamos de los factores favorables, factores orográficos favorables en la aceleración de la velocidad del viento, ahí tenemos dos factores diferentes. Más adelante vamos a ver el llamado efecto colina. El efecto colina es que el viento que sube a través de una colina, es decir, una montañita,
va a ir ganando velocidad en su punto máximo. Obviamente, si tenemos la presencia de casitas en el camino, y son todo el camino, entonces tendríamos una rugosidad natural. Debemos tenerla en cuenta en función de las pérdidas. Pero a grandes rasgos se gana velocidad. ¿Qué pasa cuando no tenemos una colina, una montañita, sino, por ejemplo, un farallón? Es decir, sí, un farallón, donde el viento impacta y luego va a subir casi que verticalmente. Ese no es un factor orográfico favorable. Ahí no tenemos ganancia de velocidad. Ahí lo que tenemos son pérdidas y se genera turbulencia. Y este viento turbulento no va a ser energético. Ese es un aspecto importante, no se debe confundir el efecto colina con el impacto del viento en una parte frontal, es como si tuvieran una pared. Eso no es favorable. Aquí un poco la tabla de clases de rugosidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la tipificación del paisaje. Cuando hablamos de la tipificación, tenemos superficies de agua, terrenos planos, lisos. Cuando tenemos terrenos planos, lisos en la superficie donde no hay nada, estamos hablando de una rugosidad clase 0.5. Y aún así, la velocidad del viento se ha perdido. Es decir, ha bajado de un 100 a un 73-75% de su velocidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos ciudades muy grandes? La velocidad del viento se ha perdido aproximadamente en un 87%. Estamos hablando de una rugosidad clase 4. Cuando hablamos de una rugosidad clase 5, ya estaríamos teniendo por lo menos una velocidad del viento de un 5% del viento incidente. Esto nos permite determinar determinar las velocidades en las locaciones. ¿Nos sirve este tipo de análisis de rugosidad para implementaciones eólicas de baja potencia? Consulta para el auditorio. ¿Nos sirve el análisis de rugosidades para implementaciones de eólica de baja potencia? Su participación vía chat o por el audio. Repito la consulta. ¿El análisis de rugosidad nos sirve para implementaciones de eólica de baja potencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Recuerdo que se consideran las intervenciones al momento de la certificación y de igual manera se los invita a participar. Dicho eso, su participación es vía chat o por el audio. Buenas noches. Compañero Enrique. Sí, yo creo que como anteriormente decíamos que no era necesario, digamos, en el caso de la dirección del viento. Yo pienso que eh, dimensionar o ver este parámetro de rugosidad para potencias bajas, creo que no es tan relevante, digamos. Ok, Eso sería. muchísimas gracias al compañero Enrique. ¿Alguien más para alguna participación? Ok, muchísimas gracias.
En relación a la rugosidad, recordemos dos cosas. Uno, este aspecto se da en las superficies. Y dos, nos permite obtener un valor, una estimación del valor de velocidad. Prácticamente para eólica de baja potencia, esta es una herramienta bastante valiosa. ¿Por qué? Nuestra intencionalidad cuando hacemos implementaciones es recordar, uno, que no tenemos 3 a 5 años para hacer mediciones en sitio. Y dos, tenemos un rango de velocidad realmente bastante bajo. Quiere decir que cuando tenemos presencia de viento en determinada zona, con que existe el viento, podemos hacer implementaciones. Las tablas de rugosidad, ¿para qué me sirven? A nivel de eólica de baja potencia. Realmente, ¿qué me permite? Me permite, conociendo un valor de velocidad del viento, poder establecer a determinadas alturas cuánto sería el valor, estimar el valor de velocidad en determinada locación. Sí, es una herramienta útil para nosotros, eólica de baja potencia. Nos permite dar un valor. Quiere decir, por ejemplo, si las torres de medición me están dando una velocidad del viento a unos 100 metros, que por cierto establecen unos 100, 150 metros, 50, 20, y la medición más baja la hacen a unos 30 metros. Entonces conozco la velocidad del viento a unos 100 metros. Ok, pero ¿estás en dónde? No, tengo un parámetro, en una ciudad voy a hacer la implementación. ¿En qué ciudad? Tenemos en la ciudad del Alto, por decir algo. Ok, los edificios son bastante pequeños. Entonces, de esa velocidad, ¿cuánto es que realmente va a haber en la superficie? Podemos establecer una clase 3. Podemos establecer que de ese valor de medición del viento que tenemos, sin obstáculos, tenemos en los techos, en la parte alta de la ciudad, un valor de 24% de ese valor que se estableció. Podemos estimar en función de él cuál sería mi capacidad para generar, hasta cuánto puedo generar en función de la velocidad del viento, y establecer el dimensionamiento del aerogenerador. Como pueden ver, solamente con estimaciones matemáticas, utilizando la rugosidad, pudieron sacar un valor base de la velocidad del viento en la parte alta de los edificios. Entonces, sí es una herramienta. ¿Qué vamos a utilizar? Utilizamos, por ejemplo, el límite de Birch. No, perdón, ese es en general. La rugosidad para establecer valores de velocidad del viento. Establecemos la escala de Beaufort. La escala de Beaufort nos va a permitir que establecer el comportamiento del viento y en función a ello darle un valor de velocidad. Tenemos la escala en función a evidencias. También nos da un valor de velocidad. Todas estas tablas son herramientas que utilizamos para decir el viento en determinada zona a tal altura es tanto. O por lo menos va de un rango de tanto a tanto. Sí es útil para nuestras implementaciones. Dicho esto, continuamos. Ok, otro elemento eran los obstáculos y su relación con la turbulencia. En relación a los obstáculos vamos a tener dos variantes. Uno son los obstáculos en general. Cuando hablamos de los obstáculos en general, son un elemento único, aislado, que irrumpe con el viento, impacta el viento, es un vector, y obviamente al impactar va a tener una dispersión de los vectores que lo componen. Este obstáculo como tal va a afectar la calidad del viento. Obviamente también la velocidad. Cuando hablamos de la calidad del viento, va a generar turbulencias. Recordemos dos cosas. Uno, las turbulencias, o sea, no todas las turbulencias son generadas por obstáculos. Y dos, existen tipos de turbulencias muy específicas. Por ejemplo, cuando el obstáculo en sí es el propio aerogenerador,
el viento residual que va a pasar a través de él va a ser un viento turbulento. Pero ese viento turbulento, producto de haber impactado con el aerogenerador, es lo que se conoce como el efecto Estela. Y cuando tenemos más de un aerogenerador que van a generar turbulencias en relación al viento residual que pasa a través de él, es lo que llamamos efecto parque. Eso un poco a nivel de análisis de los obstáculos. Muy interesante. La imagen que ven en su pantalla, yo realmente me la fusilé, o sea, me la robé descaradamente de la página que está, por cierto, se ve en la imagen. Esta página es de una empresa que proporciona el servicio de instalación y mantenimiento de aerogeneradores. Cuando hablamos de mantenimiento, tienen en su página una sección bien interesante sobre algunas de las afectaciones para aerogeneradores. En la imagen que ven ahí, es un aerogenerador de alta potencia y el aspa que fue rota, que fue destruida, fue producto de vientos turbulentos. A ese grado puede llegar a afectar la turbulencia a un aerogenerador. En este caso, por ejemplo, se fracturó, rompió totalmente una de las aspas. Este es un aerogenerador, como pueden ver, de muy alta potencia. No sé si ven el cursor. Aquí pueden ver los vehículos, cómo se ven con relación al aerogenerador. Y aquí quedó el otro pedazo de la aspa. Cuando hablamos, por ejemplo, más adelante vamos a ver entre las partes del aerogenerador, lo que son las aspas de la misma. Para eólica de alta potencia, una vez que se destruye una de las aspas, se debe cambiar el juego completo. Las tres se sustituyen por aspectos de balance y por aspectos constructivos. Pero un poco para que vean el efecto, cómo la turbulencia puede llegar a afectar. Un poco lo que habíamos mencionado. ¿Cuánto dura esa distorsión, esa perturbación del aire, esa turbulencia generada por un obstáculo? Realmente va a durar, a nivel horizontal, puede llegar a durar hasta 3 veces la altitud del mismo obstáculo. ¿Y hasta qué altura alcanza? De igual manera, de unas 2 o 3 veces la altura del obstáculo. Posterior a ello, se atenúa. De igual manera, este parámetro se considera cuando se hace la distribución de aerogeneradores. Cuando establecemos un parque eólico, ¿cuál es la distancia que debemos tener entre aerogenerador y aerogenerador? Bueno, esta distancia, en consideración al efecto Estela, está establecida en por lo menos 3 veces el diámetro del rotor. Cuando hablamos de 3 veces ese diámetro, perdón, después de ello, el efecto Estela se ha ido perdiendo. El viento se vuelve nuevamente energético y puede alimentar el siguiente aerogenerador. ¿Y cómo sabemos dónde colocarlos? Porque recordemos que el viento no siempre va a venir de la misma dirección. En ese sentido, cuando hablamos de dónde colocar los aerogeneradores, más adelante vamos a ver un análisis de viento en función de lo que se llama la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es un análisis en todas las direcciones en 360 grados que nos permite establecer, uno, el viento predominante, es decir, de dónde viene el viento normalmente. Dos, la velocidad del viento, es decir, de dónde vienen normalmente los vientos más rápidos, que no necesariamente es del mismo lugar de donde vienen la mayoría de los vientos. Y tres, prácticamente el cuadrado de la velocidad del mismo, que no es otra cosa de qué dirección vienen los vientos que se aceleran más rápido. Estas tres informaciones es la que conforman
la rosa de los vientos. Y esto nos permite establecer dos cosas. Uno, obviamente este análisis no se hace en un día. Debe ser un análisis estacional. Recuerden que los aerogeneradores de alta potencia se reorientan por lo menos 1 o 2 veces al año. ¿Con qué finalidad? Recordando que los vientos estacionales van a venir de distintas direcciones en determinado momento. Entonces, por lo menos en estas dos direcciones predominantes, se debe poder garantizar la distancia mínima entre los aerogeneradores para poder evitar que el efecto estela afecte la configuración. Y cuando hablamos de una configuración de más de uno, es lo que se denomina efecto parque. Aquí un poco cómo son las perturbaciones del viento con relación a un obstáculo. Punto y aparte, no sé si han tenido oportunidad de hacer la descarga de su material. Aquellos que han podido descargarlo, hay varios, hay unos software que les permite el diseño y el dimensionamiento. Realmente tienen el FB Expert que les permite el dimensionamiento directamente de lo que es un sistema eólico de baja potencia aislado. Pero también tenemos el WindPower. El WindPower es un programita que le permite el diseño como tal. Está orientado a la estimación del potencial eólico en determinadas locaciones. Y tiene varias simulaciones interesantes. Aquellos que aún no han hecho la solicitud del material, que como habíamos mencionado, hasta horas de la mañana del día de hoy, tenía 2 solicitudes realizadas. Las 2 fueron habilitadas. En horas de la tarde, creo que se recibió otras solicitudes. Al terminar el curso, van a ser habilitados. Aquellos que aún no han hecho la solicitud, se les invita a realizarla a través del enlace que fue colgado en el grupo. Esto que vemos aquí es una foto. Este aerogenerador en sí mismo está orientado a la parte académica. ¿Qué quiero decir? Que está hecho para que por lo menos los estudiantes conozcan cómo se ve el efecto estela. Esa es la funcionalidad de este aerogenerador. El efecto estela no es más que eso. Como pueden ver, el aire residual, el viento residual, que se denomina al que ha pasado a través del aerogenerador, el que no ha sido transformado en energía mecánica, pues este viento tiene variaciones. Estas variaciones van a darse en función a prácticamente es como diría yo, como un resorte que se va achicando y luego se pierde, se vuelve un hilo. Lo que pasa es que la foto no es muy amplia, pero esta espiral se va haciendo cada vez más pequeña, llega un momento en que se hace un hilito. Eso es lo que se llama el efecto estela. Consulta para el auditor. ¿Consideran o creen que la eólica de eje vertical genera o no el efecto estela? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Los aerogeneradores de eje vertical generan el denominado efecto estela. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sus intervenciones vía chat o por el audio. Repito la consulta. ¿Consideran que los aerogeneradores de eje vertical generan, o mejor dicho, si generan o no el efecto estela? ¿Y por qué?
Sus intervenciones vía chat o por el audio. Ok, no todos a la vez. Recordemos que el efecto estela es una turbulencia que se da al tener un volumen de aire eh, horizontal y una sección a él va a ser cortada. Esta sección es producto de ¿qué? Del área que va a representar el movimiento de las aspas. Este movimiento se da para eólica de eje horizontal. ¿Qué pasa con la eólica de eje vertical? No tiene ese aire residual a nivel de estela. Simplemente no importa de qué dirección venga, él va a moverse y se genera una sección turbulenta. Sí se genera una sección, pero es alrededor del aerogenerador. Y esto no se considera ni se llama efecto estela. También debemos considerar un aspecto interesante. Cuando hablamos del efecto estela y del efecto parque, su funcionalidad radica en que establece la distancia mínima de separación de aerogenerador y aerogenerador. ¿Qué sucede cuando hablamos de eólica de eje vertical? Esta situación no se da. ¿Por qué no se da? Porque simplemente los aerogeneradores no tienen ningún tipo de afectación por la turbulencia. Entonces son algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Un poco lo que habíamos llamado el efecto parque. El efecto parque no es más que esta configuración. ¿En qué consiste? Debemos tener en cuenta, primero, la disposición de los aerogeneradores, garantizando que deben poder estar separados por lo menos a una distancia de 3 veces el diámetro del rotor. ¿Ok? Por un lado tenemos estos 3 veces diámetro del rotor. Por otro lado tenemos unas diferentes direcciones del viento. En función a ellas que se debe hacer la configuración. ¿Cuál es la limitante fundamental para una configuración del efecto parque? La limitante fundamental es el terreno. Recordemos que hay un coste, hay una limitante de dónde o de la locación del terreno. Estamos hablando de 3 veces el diámetro del rotor, ok, pero tenemos aspas que llegan a tener unos 120 metros, por ejemplo, para eólica de alta potencia. Estamos hablando de un diámetro de rotor de unos 240, 250 metros. Estos 250 metros, a su vez, debemos ver el análisis radial. Quiere decir que podemos llegar a tener en otro momento, en otra dirección del viento. Entonces tendríamos aproximadamente un radio de unos 300 metros en ese caso, por ejemplo. De unos 300 metros de separación entre aerogenerador y aerogenerador. Eso nos da a grandes rasgos una idea de las dimensiones del parque eólico. Se dan cuenta de que estamos hablando de gran envergadura. Otro elemento que deben tener en cuenta cuando se hace estas implementaciones de grandes espacios es, ok, tenemos configuraciones amplias.
Pero los aerogeneradores tienen que estar conectados entre sí. Ahí empieza a aparecer un coste adicional. La distancia debe ser tal que no haga inviable económicamente un proyecto, simplemente porque el calibre de los conductores, producto a que la distancia es demasiado amplia, se hace muy elevado. Esto aplica cuando hablamos de los criterios de parque eólico o el apantallamiento de los parques eólicos para eólica de alta potencia. Una pregunta válida pudiese ser, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Puedo hacer una configuración de varios aerogeneradores pequeños? Sí. Si nos vamos a un criterio, sí podemos hacer una configuración de varios aerogeneradores pequeños a nivel de mini eólica. El único detalle es que por lo menos normalmente este tipo de implementaciones está orientado, cuando manejamos más de un aerogenerador, está orientado a sistemas híbridos. Los sistemas híbridos, a su vez, están orientados a comunidades aisladas. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que tenemos una gran disponibilidad de terreno. Quiere decir que, y como son aerogeneradores pequeños, ya no estoy hablando de un aspa de unos 120, 100 metros. Estoy hablando de una aspa pequeñita que no puede, que alcanza por lo menos unos, qué sé yo, 2 metros. Estoy exagerando, pero unos 2 metros. Quiere decir que tendría un rotor de unos 4 metros. Quiere decir que debería tener una separación radial de por lo menos unos 4, 5 metros. 5 metros no es mucho. Entonces, como pueden ver, las condiciones o las consideraciones de apantallamiento son bastante menos determinantes. Y más aún si se cuenta con el espacio necesario. Habíamos mencionado accidentes orográficos que son favorables. ¿Qué quiere decir? Variaciones en el terreno. Que en vez de hacer que la velocidad del viento sea más lenta, ganamos velocidad. Un ejemplo es el efecto túnel. El efecto túnel se da, por ejemplo, cuando tenemos dos picos y una sección en concavidad en la parte intermedia. Y siempre y cuando el viento lo atraviese de manera perpendicular. Es decir, ven el aerogenerador aquí. Está colocado de manera que está en oposición del viento. Si el viento viene de esta colina a la otra, ya no se considera un efecto túnel. Pudiese considerarse, si el viento viene de esta manera, ya sería más que todo un efecto colina. Porque por la curvatura se ganaría velocidad, pero ya en este punto. Si el viento viene de manera perpendicular a el área que está establecida por el radio del rotor, esto sí es lo que se denominaría efecto túnel. En ese sentido, la velocidad se incrementa y es un punto favorable para la colocación de un aerogenerador de alta potencia. ¿Qué pasa cuando hablamos de aerogeneradores de baja potencia? Recordemos, siempre recordemos, que para implementaciones de baja potencia, la intencionalidad no es incrementar las velocidades. ¿Por qué? Porque a baja velocidad nuestros generadores generan. Y si colocamos un aerogenerador donde la velocidad sea mayor a su velocidad nominal, simplemente se van a detener totalmente. Entonces, el criterio de que a mayor velocidad mejor no aplica para la eólica de baja potencia. Otro elemento favorable, otro efecto orográfico que maximiza la velocidad del viento es el llamado efecto túnel, o efecto colina, perdón. El efecto colina que planteé, en lo alto de una colina, como el viento viene subiendo por aquí, va a ganar velocidad y en este punto es donde adquiere su mayor velocidad. Si aquí tenemos presencia de rugosidades, obviamente
esto va a afectar negativamente la velocidad del viento. Si tenemos la presencia de un obstáculo, la calidad del viento se ve afectada. Y si en vez de ser una colina es un farallón, cuando digo farallón me refiero, por ejemplo, este es lo alto y aquí se da un corte. Solo esto es la colina. Lo que no está sombreado no existe, solamente esta sección. El viento va a golpear aquí y se va a generar en esta sección una turbulencia, lo que va a hacer que en grandes rasgos la velocidad aquí sea turbulenta. Entonces, este es el efecto colina. Lo que está rayado, si se logra entender, esto no es efecto colina. Simplemente es un viento turbulento, producto a que impacta frente a una pared, en este caso. Esto a grandes rasgos, para diferenciar el efecto colina de lo que vendría siendo la turbulencia. Ojo, cuando hablamos del efecto colina, no quiere decir que estén exentos de la afectación que pudiese darle un obstáculo. Es decir, vuelvo a rayar. Digamos que aquí tengo un obstáculo. ¿Qué va a pasar? Si la distancia que se da en este punto y este no supera 3 veces este diámetro, la turbulencia va a afectar. Si esta distancia llega a ser menor a 3 veces el diámetro del obstáculo como tal, la turbulencia va a afectar. Y ahí ya no tendríamos un efecto colina, tendríamos una turbulencia desfavorable. Y aun cuando se gana velocidad, la turbulencia, recuerden que afecta la calidad del viento. Al afectar la calidad del viento, va a ser un viento turbulento. Al ser un viento turbulento, simplemente no se vuelve energético y ralentiza el aerogenerador. En el mejor escenario, el aerogenerador se protege. Y lo que habíamos mencionado sobre la selección del emplazamiento, que no es otra cosa de dónde voy a colocar el aerogenerador. ¿Dónde voy a colocar el aerogenerador? Ahí depende. ¿De qué? Depende de qué es tu implementación. Partamos del hecho de que mi implementación inevitablemente es, voy a utilizar un sistema eólico de baja potencia para proporcionar energía eléctrica, perdón. El aerogenerador que voy a utilizar es de eje horizontal. Y voy a estar en lo que es mini eólica. Mini eólica se maneja en un rango de unos 3 hasta unos 50 kilovatios de potencia nominal instalada. Superior a ello, estamos hablando de eólica de baja potencia. Ese es mi escenario. ¿Cómo seleccionas el emplazamiento? ¿Dónde va? ¿Ok? Es un sistema de generación de energía. ¿Qué debo evitar? Los obstáculos. ¿Por qué? Porque van a hacerlo turbulento. ¿Y qué pasa? Si es turbulento el viento, el aerogenerador se detiene. ¿Qué otro aspecto debes considerar? La altura. ¿Por qué? Si gano mucha velocidad, puede estar por fuera del rango de mi aerogenerador. Si mi aerogenerador es más pequeño, quiere decir que va a ser menores las velocidades. Nota importante. Que sean menores las velocidades no quiere decir que se mueva menos. Por ejemplo, ahí sí es un punto válido la acotación. Cuando hablamos de microeólica, como la microeólica, adelantándome en no sé cuántos pasos, habíamos mencionado que la microeólica no tiene caja de engranajes. Son aerogeneradores pequeños. ¿Qué quiere decir? Que adquieren una velocidad muy grande. Se pueden llegar a mover a una velocidad el aerogenerador, perdón, las aspas, de hasta unos 100, 120 metros sobre segundo, que eso ya es una velocidad elevada.
Eso no quiere decir que no opere a bajas velocidades, quiere decir que el rotor se mueve a mucha velocidad. Esto debemos tener en cuenta. Entonces, el emplazamiento debe ser tal que evita los obstáculos, que la altura debe ser adecuada. También, bueno, mucho más adelante vamos a ver, cuando hablamos de la selección del emplazamiento, eso está atado también a la selección de la torre. ¿Por qué? En la misma imagen están viendo, aquí tienen dos variantes. Esto que está acá, en el extremo izquierdo, inferior de su monitor, es una torre de celosía. Y lo que vemos en el extremo derecho es una torre tubular. Para eólica de baja potencia hay una variante. Tenemos las torres con tensores. Bueno, y también tenemos torres mixtas, pero hablemos de esos tres nada más. ¿Qué sucede cuando son torres con tensores? Esta misma torre que está acá, agréguenle una especie de líneas de vientos, un poco de cables que hacen que se mantenga. Ok, pero ¿cómo accedo al aerogenerador? Estas torres con tensores, en su base, tienen como como un seguro, que si quitas el seguro, pues simplemente la torre puede venirse abajo. Es como una tranquita. ¿Por qué puede venirse abajo? Porque así es como se instala. Es como si izaran la torre. Cuando utilizan ese tipo de torre, la selección del emplazamiento debe ser mucho más grande. Porque recuerden que esta torre va a bajar y luego va a subir. O sea, van a izarla. ¿Qué pasa con las torres con tensores? Por lo menos nosotros no la utilizamos mucho. Fabricantes de aerogeneradores como por ejemplo la marca Excel americana proporciona o viene su stock con también las torres. Utilizan torres con tensores. El detalle es que requieren mucho espacio, requieren adicionalmente una maquinaria para poder izarlo, tienen un motor para levantar la torre, más aún si el aerogenerador es grande. Excel no es conocido por aerogeneradores muy tecnológicos ni livianos. Es un camastrón lo que tienen, muy pesado, hecho prácticamente todo en aluminio y en metal. Esta es una de las variantes. Cuando utilizan torres de celosía, pues simplemente el acceso se da a través de la torre. La instalación y el acceso y el desmantelamiento. Es mucho más práctico. Son algunas consideraciones que deben tener al momento de poder hacer la selección de la locación. Por cierto, esta imagen es de la misma compañía. Nos muestra por un fallo que se hizo en los cimientos. Aquí, nuevamente, los vientos turbulentos y las ráfagas de viento arrancaron de raíz esta torre. ¿Qué falló? Fallaron los cimientos. Cuando se instalan este tipo de torres, se deben hacer un estudio previo de los suelos. Ok, dicho esto, un poco lo que habíamos mencionado con anterioridad. Cuando se hacen este tipo de instalaciones, debemos tener en consideración, uno, a qué tensión está generando el aerogenerador de alta potencia. Dos, el cableado. La distancia de entre aerogenerador debe ser tal que, por ejemplo, los costos de interconexión no sean excesivamente elevados. Recuerden que se tiene que capturar esta energía, incorporar una etapa como una subestación y de ahí determinar si, bueno, normalmente va a la red eléctrica, se adecua, se eleva la tensión, se estabiliza y se manda o se incorpora a la red. Un poco lo que habíamos mencionado, prácticamente. Se hace este tipo de conexiones. ¿Qué pasa cuando es un sistema de baja potencia? Cuando tenemos un sistema de baja potencia, recordemos que
por ejemplo, una de sus implementaciones, es los sistemas híbridos. ¿Qué es un sistema híbrido? Consulta para el auditorio, esto ya lo hemos dicho en ocasiones, y con la intención de que se desperecen un poco. ¿Qué es un sistema híbrido? El compañero Boris. La consulta versa en qué entienden por un sistema híbrido. Sus respuestas vía chat o por el audio. Bienvenido. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Si no muy buenas estoy noches. equivocado, el sistema híbrido, perdón, era mezclarlo con otro tipo de energía, igual podría ser la fotovoltaica, ¿puede ser? Ah, No sé si estoy bien, no sé si estoy en lo correcto. Muchísimas gracias por su participación. Sí, efectivamente es cuando tenemos un sistema que utiliza de manera simultánea dos o más fuentes de energía. En este caso, una de las configuraciones muy comunes son los sistemas híbridos que utilizan de manera mixta con una energía solar fotovoltaica. No necesariamente debe ser solar fotovoltaica, podemos utilizar diversificaciones de fuentes. Ahora bien, cuando hablamos de conexiones a red, también se debe tener en consideraciones cuando se hibrida, por ejemplo, se establecen redes. ¿Por qué? Porque la hibridación, una de sus potencialidades y uno de sus usos más comunes, es para energizar pequeñas localidades. En ese sentido, podemos establecer redes n-fásicas. Cuando tenemos una red de una sola línea, para cargas mucho más cercanas o pequeñas o poquitas, simplemente pues, es mucho más sencillo. El aerogenerador proporciona la energía, se adecúa a corriente continua para ser incorporada al banco de baterías. Del banco de baterías se extrae. Hay una etapa de conversión de corriente continua alterna y simplemente se incorpora o se distribuye. ¿Qué pasa cuando tenemos más? Es decir, cuando tenemos una red n-fásica. Cuando tenemos una red n-fásica tenemos dos variantes. Podemos tener una primera etapa que nos va a proporcionar la frecuencia de oscilación y la frecuencia base. Son configuraciones maestro-esclavo. Quiere decir que tenemos una etapa, en este caso un regulador inversor, que es el que va a dar la pauta de la frecuencia de oscilación. Y sobre esta red, sobre esta señal, es que se van a incorporar las demás. En este caso, las conexiones a red van a ser un poco más costosas, realmente mucho más costosas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos, hace muchos años, se hizo una implementación que en su momento era de vanguardia. Creo que aún está disponible en la red. Fue en la locación de Jacuque, Estado Falcón, Venezuela. Ahí se hizo una implementación de un sistema híbrido. ¿Qué era lo novedoso para el momento? Lo novedoso para el momento es que es un sistema, creo que todavía funciona, que tiene un control de frecuencia. El control por frecuencia es el que permite la carga o la incorporación de las demás señales. Es un sistema bifásico y permite la energización de toda la comunidad. Es un sistema híbrido eólico fotovoltaico e incorpora una tercera fuente de soporte. La tercera fuente es diésel. Si la generación cae por debajo de un valor determinado, simplemente se incorpora. Ese es un poco el escenario y si desean buscarlo, fue en la comunidad del estado Falcón,
la comunidad de Jacuque. Ahora bien, ya entrando en materia del aerogenerador, ¿cómo funciona? La definición de en sí mismo no es más que un equipamiento, es la maquinaria que permite la transformación de ¿qué? De la energía cinética potencial, que la trae ¿quién? El viento, y la transforma ¿en qué? En energía mecánica. Posteriormente, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Esta transformación a energía eléctrica normalmente tiene una etapa ulterior de adecuación hacia un valor de consumo o incorporación a la red, según sea el caso. Ese sería el aerogenerador, el dispositivo que permite transformar la energía cinética en mecánica y posteriormente a eléctrica. Listo. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un esquema bastante concreto, digo yo. ¿Qué tenemos? Tenemos primero el viento. Este viento trae consigo la energía cinética. Esta es la energía, cinética que ha de impactar. ¿Con quién impacta del aerogenerador? Ojo, todo este proceso está orientado a eólica de eje vertical. Aunque aplica también para, eje horizontal, aunque aplica también para eje vertical. ¿Qué tenemos? Este viento impacta con el rotor. El rotor no es más que la configuración de estos dos elementos, las aspas y esta cosita del centro, que es lo que se llama el buje. Impacta. ¿Todo el viento ha de transformarse en energía mecánica? No. Después tenemos una cantidad de viento residual que pasa a través de las aspas. Este va a generar un movimiento de rotación. Este movimiento de rotación va a transferirse a su vez a quién. Depende a quién. Cuando hablamos de eólica de eólica de alta potencia, ese movimiento de rotación inicial se da lo que se llama en el eje de alta velocidad, de baja velocidad, perdón, y va a una caja reductora o una caja de engranajes. Aquí es donde tiene a la salida otro eje, el eje de alta velocidad. Y esta etapa es la que va a ser controlada. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la que se va a transformar en la rotación del eje de baja velocidad al de alta velocidad va a darse únicamente para aerogeneradores de alta potencia, 1. Y 2. ¿Qué controla esta etapa? Esta etapa va a estar controlada por lo que son, realmente tenemos señales que entran, que vienen de un transductor y van a transducir señales de velocidad del viento, dirección del viento. Luego tenemos, a su vez, este pequeño eje que va a salir de aquí y va a ir a un generador. Cuando hablamos de eólica de baja potencia, no existe esta etapa intermedia de caja reductora. Quiere decir que no se hace una variación de la velocidad, es directa. Para alta potencia, sí existe esta etapa. Y va al generador. En el generador, ¿qué tenemos? Tenemos otra etapa de control. Los mismos transductores van a regular y moderar. Cuando hablamos de esa transformación, va de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Es igual el generador para todo tipo de diseños? No. Cuando hablamos de eólica de alta potencia, tenemos generadores de jaula de ardilla. Y cuando hablamos de baja potencia, normalmente el aerogenerador es de pares magnéticos. Elemento a favor, un mayor control. Cuando hablamos de alta potencia, tenemos un mayor control de la generación. Elemento en contra, requiere una energía adicional para energizar la jaula de ardilla. Eólica de baja potencia, no requiere energía adicional. Qué bueno. No tiene un control específico. Pero ¿y qué pasa cuando la velocidad es muy elevada?
Simplemente tiene varias etapas de protección. El aerogenerador se inclina o también tiene un desacople. Eso sí tienen los dos. Internamente, el eje se desacopla para no poder transferir la energía, en este caso el movimiento de rotación, no lo transfiere al generador. Esto para protegerlo. Un poco lo que habíamos mencionado de su principio de funcionamiento. Otro elemento que habíamos mencionado, cuando hablamos de aerogeneradores, pueden trabajar o a nivel de configuración de parque, cuando tenemos más de uno, o aislados. ¿Podemos colocar más de un aerogenerador en una configuración de baja potencia? Sí. Un poco lo que habíamos mencionado. Esto es en base a, no sé si recordarán, cuando hablamos de corriente continua o corriente alterna, tenemos diferencias marcadas. Cuando tenemos corriente continua, es simplemente una adición directa, es decir, si tengo dos etapas de generación, dos generadores en corriente continua, cuando están conectados en serie, pues simplemente la generación total es el valor de uno más el valor de otro. Y puedo colocar así n cantidad de generadores en serie. Esta configuración, por lo menos para nuestro caso, va a ser determinante en el diseño o arreglo de los bancos de baterías. Ajá, pero ¿y qué pasa cuando tengo generadores en corriente alterna? Pues no puedo colocarlos en serie y no van a ir sumando los valores. Simplemente tenemos uno y se van enganchando o acoplando con una separación, por decir algo, en frecuencia de una variación de 2pi de señal a señal. Es un poco la diferencia en lo que es la incorporación de la energía. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una etapa adicional que me permita dicha sincronización, dicho acople, o lo que llaman normalmente enganche. En este caso podemos tener varias variantes. Uno, puedes tener una etapa, cada uno de los aerogeneradores, se hace una conversión alterno-continua, se suma todo y luego se incorpora a una señal en corriente continua, se saca del banco de baterías y ya tenemos una etapa de continuo alterno. Sería un sistema monofásico. Y hacemos la adición en corriente continua. Elemento a favor, mucho más barata la configuración, supremamente más económica. Elemento en contra, aplica para redes pequeñas. Quiere decir que tu señal va a ser n-fásica. Tienes limitación de la amplitud de tu red. ¿Quieres hacer la suma en corriente alterna? También es factible. Tienes un generador, tienes un regulador inversor integrado, un buen exponente, por ejemplo, en el mercado tenemos varias marcas. Hay una que es supremamente cara, van a tener que empeñar hasta a su mamá para poder comprarla, pero es fabulosa, que son el SMA alemanes. Son los Sony Island de la SMA. Tenemos, no tengo tanta plata, tengo en mente algo más económico. Intermedio tenemos los Esteca, bueno, no, los más económicos son los Esteca españoles. En intermedio tenemos el Outback, también, inversor regulador integrado, el Outback americano. Ahí sí se tiene una integración en corriente alterna, quiere decir que uno de los dispositivos está configurado como maestro y rige sobre la frecuencia de los demás inversores reguladores. Cuando hablamos de la clasificación, habíamos mencionado que tenemos dos grandes clasificaciones, por su potencia y por su
es características constructivas. ¿Para qué nos sirve? A nivel de potencia, cada una tiene condiciones bien específicas. Por ejemplo, las turbinas ya estamos hablando de microeólica. Ahí tengo un error. Cuando hablamos de microeólica, tenemos turbinas para eje horizontal bastante pequeñas, como pueden ver en la imagen. Todas tienen veleta incluida. No se hace la instalación en consideración de la dirección del viento, porque este dispositivo se reorienta. Utiliza, como pueden ver, es bastante reducido, no tiene muchas etapas de control, no contiene o no está contemplado una caja reductora. La velocidad en la que rota las aspas es la velocidad que transfieren al generador. El generador que utiliza es un generador de multipolos magnéticos. Su etapa de control, su control de velocidad, simplemente es desacople realmente. Y son bastante económicos. Cuando hablamos de este tipo de generadores, por debajo de los 3 kilos, las implementaciones normalmente requieren bancos de baterías. Un poco lo que habíamos mencionado, ¿qué más? Ok. Y como habíamos dicho, su eje tiene una velocidad de rotación bastante elevada. Por eso, una de sus etapas de control tiene 2 etapas, o frenado o desacople. ¿Cuándo se frena? Todos los dispositivos, bien sea de alta potencia o de baja potencia, tienen como etapa de control un frenado que se da en el buje, frenando directamente la rotación, para que de igual manera frena la rotación de las aspas. ¿Esto con qué intencionalidad? Normalmente para mantenimiento o instalación. Punto interesante. Esta foto de la imagen es tomada por nosotros. Este aerogenerador como tal, este modelo que podemos ver aquí, actualmente ya están en desuso. ¿Por qué? Esta es una configuración, no lo hemos visto todavía, pero más adelante teníamos o había aerogeneradores orientados a barlovento y a sotavento. ¿Qué quiere decir? Cuando un aerogenerador es una configuración a barlovento, el viento le da de frente. Y cuando es a sotavento, es como el de la imagen. El viento viene por detrás. Va a impactar por detrás por la góndola directamente. Este impacto es el que va a producir el movimiento. Como pueden ver, no tiene colita, pese a ser un aerogenerador de baja potencia. Hoy en día los aerogeneradores de baja potencia tienen cola o veleta y están todos orientados a barlovento. Esta configuración prácticamente ya está fuera del mercado. Ok, a grandes rasgos. Aerogenerador de baja potencia, hasta 50 kilos. Aplicaciones más comunes, sistemas híbridos, que permiten. Su etapa de control se ha diversificado considerablemente. ¿En qué sentido? Tiene varios controles. Tiene un sistema de frenado en el buje que simplemente detiene las aspas. A su vez, de igual manera, el sistema de acople. Eso está tanto en el eje baja potencia, microeólica, perdón, y mini eólica. Pero a su vez tiene etapas de control. Puede controlar su velocidad del viento, bien sea perdiendo su aerodinámica, es decir, se inclina. ¿Qué cosa no tiene? No tienen un control de velocidad por variación de la aerodinámica de las aspas. ¿Qué quiere decir? Estas aspas no se mueven. De manera de rotación no se van a mover. No rotan sobre este eje. No poseen caja reductora. Se mueven tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Es decir, se mueven sobre este plano y obviamente se mueven sobre este plano. Generador de multipolos magnéticos, de igual manera. ¿Qué pasa cuando ya entramos en grandes aerogeneradores?
Su configuración principalmente está orientada a proporcionar energía a la red. Es decir, normalmente se configuran en un diseño de parque. Mi oídito. Ok. Los generadores como tales son generadores de jaula de ardilla. Poseen incorporado una caja reductora. Esta caja reductora a su vez está controlada, tiene señales de control. Poseen sistemas de ventilación. Mini eólica y microeólica no incorporan etapas de ventilación o refrigeración. ¿Y cómo bajan su velocidad? A través del aire forzado que circula a través de él. Otra cosa, este tipo de dispositivos ya incorporan un sistema de regulación de movimiento del rotor. ¿A qué me refiero con ello? Si pueden ver, esta pala está conectada al rotor. Sobre este eje va a moverse también. No solamente de manera circular, sino sobre este eje se mueven las palas. ¿Esto con qué finalidad? Reducir velocidad. Los aerogeneradores de alta potencia, de alto gabán y los generadores offshore, estas tres gamas altas, los tres entran en lo que es generación de alta potencia, no poseen cola. No se reorientan en función a la dirección del viento. Quiere decir que si está instalado en una dirección, ahí se quedó. ¿Y cómo cambia? Pues simplemente se hace todo un proceso en la que esta etapa también se desacopla y rotan en determinado momento este eje. Rotan sobre este eje. Pero es un proceso extraordinariamente lento y no es automático. Lo que hemos llamado aerogeneradores de multigabán o alto gabán. Y estas decantan en lo que sería para las instalaciones offshore. Hoy en día, bueno, sí, más de 3 megas. Hoy en día este tipo de configuraciones están ya por encima de los 5 o 10 megas por unidad constructiva. Me van a botar. Lo dejaríamos en... Alguien había mencionado. En este punto, si tenemos alguna consulta. Y mañana terminamos el tema entrando en la descripción, primero comparativa, de la eólica de eje vertical con eje horizontal y lo que serían las partes del aerogenerador. Dicho esto, si no tenemos ninguna consulta, muchísimas gracias por su participación y muy feliz noche a todos.